A ver, hemos estado hablando del formato Mark 21, esencialmente del formato Mark 21 bibliográfico. Ya hemos visto la definición de lo que es un formato, hemos visto el formato bibliográfico, que básicamente tiene que ver con la información bibliográfica que se registra, y esto lo hemos visto en el ILDBI también, ¿no? Hemos visto los tipos de formatos, el formato para ingreso de datos, que sería el formulario que utilizamos. Mark también tiene varios formatos de ingreso de datos. Ya hay un formato de almacenamiento, donde toda la información se registra, pasa a almacenarse, y esta va a servir para posterior búsqueda, ¿no? También vimos del formato de visualización o consulta, que es la información que aparece en pantalla o producto de la impresión cuando se sacan reportes. También vimos el formato de intercambio de información, que es muy útil para las bibliotecas que forman parte de una red, ¿ya? Y esto permite el intercambio de información entre bibliotecas o unidades de información. También vimos el formato de impresión, que pueden existir varios, ¿sí? Va a depender mucho del sistema, del software que se esté utilizando para sacar reportes de impresión digamos, a gusto de los profesionales. Por otro lado, hemos visto también que es el formato Mark 21, ¿no? Su abreviatura de Mark, ¿ya? Y lo que se dice simplemente que Mark es la catalogación legible por máquina, ¿no es cierto? También veíamos que maneja estándares internacionales para su trabajo. El Mark, aclaramos que no es un software Mark, sino es un formato, una estructura de registro de datos bibliográficos, y que esta estructura se puede aplicar en cualquier software o plataforma. Hemos hablado también del origen de Mark, que básicamente data desde 1960, ya, y en la actualidad tenemos la versión de Mark 21, ¿no? También decíamos que Mark es un formato para registrar y compartir información de datos bibliográficos, todo esto por computadora, y que está orientado esencialmente a la catalogación cooperativa de las bibliotecas para el intercambio de información. También decíamos que Mark utiliza normas y estándares propios de la bibliotecología, normas ISO internacionales, y sobre todo aquellos estándares para el intercambio de datos bibliográficos. Ya eso lo hace, digamos, imponente, por decirles así, a Mark 21. También hemos hablado sobre las evoluciones o variantes del Mark, que en distintos países ha tenido su adaptación, pero con algunos ajustes o cambios para su realidad dentro de ese país, ¿no? También decíamos que ha surgido el Unimark para pretender unificar a nivel mundial la utilización del Mark, pero que a la fecha muy pocos utilizan el Unimark, ¿ya? Sobre todo en Europa es que se utiliza, pero muy poco, ¿ya? Finalmente decíamos que la unión del US Mark de Estados Unidos y el Canadian Mark son la fusión para generar el actual Mark 21. Decíamos también que el Mark 21 básicamente está representada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es allá la Biblioteca del Congreso, que es la depositaria de toda la documentación que tiene Mark a nivel mundial, ¿no? Ahí están los orígenes, los primeros documentos, manuales, etcétera, dentro de la Biblioteca de Estados Unidos, y esta obviamente se hace cargo, digamos, de monitorear y de llevar a la vanguardia en términos de adaptación, cambios, etcétera, en el Mark 21. Mark 21 es el más difundido a nivel mundial, el más utilizado, y obviamente en Bolivia también tiene
la propia experiencia que se ha ido desarrollando en nuestro país. Ok, bueno, nos quedamos hasta esa parte. Y ahora vamos a continuar explicando los formatos, los tipos, digamos, las partes que hacen a Mark 21. Decíamos, Mark 21 como tal es un formato, una estructura, pero a su vez, Mark 21 como formato tiene, digamos, formatos divididos dentro del gran Mark, ¿ya? Hay unos formatos, por ejemplo, está el formato bibliográfico, que básicamente significa, se utiliza para codificar los datos bibliográficos de las diferentes colecciones y unidades bibliográficas, ¿no? Entre ellas monografías, publicaciones periódicas, materiales audiovisuales, música impresa, archivos de computadora, mapas, manuscritos y materiales mixtos, que serían una combinación o una mezcla de los anteriores, ¿no? Entonces, todo eso, o a todo eso, se refiere el formato bibliográfico que tiene Mark, ¿ya? Entonces, prácticamente el formato bibliográfico es el centro de trabajo, el centro de toda la operatividad de Mark 21, ya el formato bibliográfico. ¿Por qué? Porque básicamente es la catalogación dentro de este tipo de diversidad de materiales que se utilizan o están dentro de la biblioteca. Por otro lado, tenemos el formato de autoridades. Ya es un formato, como es Mark 21, el gran formato, hay una parte que se dedica al control de autoridades, y a eso se lo llama formato de autoridades. ¿Y qué hace este formato de autoridades? Lo que hace es codificar la información de los registros específicos, ¿no?, para el control de autoridades. ¿Qué datos, qué información merece ser controlada y registrada de manera normalizada, ¿no? Por ejemplo, los nombres de las personas, de los autores, coautores y demás, necesitan ser normalizados y controlados. Y entonces ahí entra en funcionamiento el formato de autoridades, ¿ya? Otro grupo de campos que tienen que ver con con el nombre de las instituciones, ya los autores corporativos, los autores institucionales también necesitan ser controlados y registrados de manera adecuada, controlada, ya para que no exista disparidad, dispersión de nombres que a veces se refieren a un solo autor, sin embargo se escriben de maneras distintas. Ya entonces, este formato de autoridades pretende controlar tanto los nombres de personas como los nombres de instituciones. Así también el control de las materias, ya de los... voy a ir subrayando aquí con esto, ¿ya? Entonces, digamos, el control de autoridad se hace a los nombres de personas, a las instituciones de todo tipo, que son mencionadas dentro del formato Mark, también a las materias o encabezamientos de materias o descriptores que se esté utilizando para la parte de indización. Entonces, este formato de autoridades permite hacer ese control. Y hay otros campos que tienen también importancia, como son las entradas geográficas, ya sea de países, de regiones, de continentes, de ciudades, de localidades específicas, en fin. Ya también a este nivel se utiliza este formato de autoridades para realizar el control de autoridades. Ok, entonces ahí ya van dos formatos. Luego tenemos el formato para fondos, ¿ya? ¿Qué se pretende con este formato que está dentro del gran formato Mark 21? Simplemente codificar la información específica sobre los ítems, ¿ya? Los ítems. Recuerden bien, toda biblioteca tiene varios ítems de un mismo título, de un mismo autor, ¿no? Podríamos llamarlos ejemplares, por ejemplo. Los tienen que estar registrados y controlados adecuadamente. Y eso se hace mediante este formato de parafondos. Ya las existencias.
¿sí? Las versiones de ediciones, las versiones de números, en el caso de las revistas, como salen publicadas con su propio número periódicamente, entonces se hace un control de esas existencias. Ya las localizaciones a partir de la, digamos, utilidad y localización física del material a través de las bases de datos que maneja Mark 21, ¿no? Entonces hay una relación muy directa en ese caso. En fin, todo aquello que requiere localización, control de ítems, de existencia, se utiliza en este formato para fondos. Ya vamos, el siguiente formato es el formato comunitario. Ya, este también es un formato dentro del gran formato Mark 21. ¿Ya? Este formato comunitario lo que hace es codificar la información que contiene descripciones de los recursos no bibliográficos. Ya, estos recursos no bibliográficos son muy útiles a la hora de gestionar la biblioteca, ¿no? A la hora de administrar los recursos, la información, las colecciones, los servicios que tiene la biblioteca. Entonces, en ese sentido, este formato no bibliográfico, comunitario, mejor dicho, funciona para las grandes redes o las bibliotecas grandes, medianas, hacen el control de las personas, por ejemplo, para préstamos, ¿sí? Controla el registro de personas para que puedan tener autorización, formula carnet, saca estadísticas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Organizaciones también de instituciones, como por ejemplo, una biblioteca puede estar dentro de una universidad o dentro de un colegio, entonces obviamente hay la relación del formato MARC con los datos que tiene la institución o la organización, ¿no? Actividades que tienen que ver con los servicios, los eventos, ¿sí? Los préstamos y otra infinidad de tareas adicionales que se pueden suscitar dentro de la biblioteca o las bibliotecas, ¿no? Entonces, a eso se orienta el formato comunitario, para controlar la información de todos estos elementos que forman parte de ese formato comunitario. Y finalmente tenemos el formato clasificatorio. Ya es igual, es un pequeño formato que está integrado al formato Mark 21. Entonces, ¿de qué se trata este formato clasificatorio? Prácticamente se refiere a la codificación, ¿no? A los datos, la información, la codificación de las notaciones, de los sistemas de clasificación bibliográfica que conocemos. Puede ser, por ejemplo, hay campos específicos para el control de la asignatura de clasificación de la Biblioteca del Congreso, ¿no? Ustedes saben, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos tiene su propio sistema de clasificación, ¿no? No es como el DUI, no utilizan el sistema DUI. Hay otro sistema de clasificación como es el Universal, por ejemplo. Ya también hay un campo específico para trabajar con ese sistema de clasificación, ¿no? O si tenemos el sistema DUI, entonces el DUI también tiene campos específicos para manejar el sistema DUI. Ya, entonces todo eso se refiere al sistema, al formato clasificatorio. ¿Ok? Bien, creo que todos estos formatos, a ver, voy a ¿dónde está? Pedirme una hojita. Eso es. Ya. Entonces, para un poquito figurativamente explicar esta parte, vamos a imaginar, no se van a reír de mi dibujito. Ya, vamos a imaginar que este es el formato Mark 21. Ya, pero este formato Mark 21 trabaja a su vez con unos formatos que acabo de mencionar, el bibliográfico, el comunitario, ¿no es cierto? Por ahí está el formato de, qué sé yo, de existencias, ¿no? En fin,
Ya cada una de estas partes vamos a suponer que es uno de esos formatos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 formatos. Entonces, todo este conjunto de formatos que acabo de mencionar conforman el gran formato del MARC. ¿Ya? Ahora bien, todo esto es un formato, el MARC 21, una estructura. ¿No es cierto? Entonces, este formato grande del MARC está distribuido en esas divisiones o partes. Entonces, los formatos, estos mencionados, se integran y funcionan como uno solo. ¿Ya? Entonces, depende de la plataforma o del sistema que va a utilizar, ¿sí? Que va a utilizar aplicando el formato MARC 21. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que esta parte, todo esto es el formato de comunitario, ¿no? Eso es, ya les decía, control de préstamos, servicios, carnetización de los usuarios, estadísticas, etc. Entonces, vamos a suponer que esto es esa parte. ¿Ya? Entonces, el sistema o el software que utilice el formato MARC 21 lo puede, este formato comunitario, lo puede reducir, lo puede utilizar muy poco o muy completo. Va a depender del sistema, del software. ¿Ya? Pero algo que no puede hacer es desechar, por ejemplo, el bibliográfico, el de existencias, control de autoridades, ¿ya? Y el otro formato no puede reducir, modificar nada. Sin embargo, el más flexible, digamos así, es este formato comunitario. ¿Ya? Eso a tomar en cuenta. Entonces, todo funciona integradamente, integralmente en el sistema y lo vamos a ir viendo nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, hay expertos en MARC 21, pero aún así dentro de MARC 21 son expertos en el control de autoridades. Entonces, estos señores expertísimos se dedican exclusivamente, digamos, al control de autoridades. ¿Sí? Utilizan muy bien y son especialistas en eso que es control de autoridades. Ya no se meten para lo otro. Constantemente están trabajando con ese formato de autoridades. ¿Ya? Hay otros como los catalogadores. Vamos a poner esto. ¿No? Utilizan siempre el formato bibliográfico. Pero este formato bibliográfico, para que funcione bien, tiene que estar enlazado a este control de autoridades, enlazado al otro, y este otro enlazado al otro. En fin, hay unos enlaces. Por eso les digo, funciona de manera integrada. Los campos, los datos, la información, funcionan de manera integrada. Bueno, espero que se haya comprendido esa partecita. Ya. Volvemos para continuar. Bien. Entre las ventajas que tiene o la utilidad que tiene MARC 21 están las siguientes. Primero, cuenta con amplia documentación. Esto significa que para conocerlo, estudiarlo, trabajarlo, capacitar, experimentar, qué sé yo, utilizar, o por ahí aplicar el formato a un software, para construir un software específico, tiene amplia documentación. ¿Sí? Tiene amplia documentación. Es decir, puedes entrar a las páginas, a internet mismo y buscar lo que tú quieras de MARC y te va a salir amplia documentación. Hay de todo, en todos los idiomas además. O sea, no es cosa nueva, digamos, no es cosa rara ni escasa, sino que encuentras toda la información sobre MARC 21. Entonces, esa es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Ya, lo que no hay mucho. Por ejemplo, el ILB, ustedes han visto, es muy poco. Muy poco. Para el sistema ABCD
Bueno, como software, muy poco. Pero el MARC 21 existe en abundancia, toda la documentación, manuales, manuales técnicos, manuales bibliográficos, manuales para catalogadores, etc. ¿Ya? Por otro lado, hay un uso generalizado del sistema MARC en todo el mundo. Ya, eso es importante. Entonces, eso le da mayor riqueza en cuanto a información y documentación para el MARC. Entonces, el objetivo del MARC es compatibilizar la información y compartirla. ¿Ya? Y aquí voy a llamar a un gráfico que es bastante elocuente. Imaginamos por un momento que tenemos una red de bibliotecas. Todas estas bibliotecas utilizan el formato MARC 21. Desde el momento en que utilizan o aplican el formato MARC, entonces están en condiciones de poder intercambiar información entre estas dos, por ejemplo, estas otras dos, o por ahí estas otras, o por ahí todas comparten información, intercambian información, pueden también alimentar una base de datos, formar un catálogo colectivo, ¿ya? Para que los usuarios de todo el mundo, de todos lados, puedan ingresar, ya sea a una propia biblioteca o entrar a la base de datos, al catálogo colectivo, por decirlo así. Ya, entonces, eso es lo bueno, que permite intercambiar, mediante un formato de intercambio, permite cambiar información. ¿Ok? Vamos a seguir explicando sobre este cuadrito. Bueno, así nomás funciona esto. Bien, otro punto. Usando el MARC, podemos evitar la duplicación de trabajo y muchas bibliotecas pueden usar sus recursos y comunicarse mejor. ¿Ya? Entre todas esas bibliotecas que acabamos de ver en el gráfico, y esto aquí tiene un sentido, pues explicaremos esto, perdón un ratito, voy a sacar mi lapicero. Ya. Perdón por el enredo, pero es necesario. Ya. Decía entonces, usando o utilizando el MARC 21, podemos evitar la duplicación de trabajo y muchas bibliotecas pueden usar mejor sus recursos, aprovecharlo mejor o comunicarse mejor. Ya. Por ejemplo, vamos a suponer que esta biblioteca es especializada en, no sé, en economía. ¿Ya? Entonces tiene colecciones sobre economía, diversidad de economía, ¿no? La temática. Este otro tiene sobre, digamos, sobre las ciencias sociales. Ya, sobre las ciencias sociales, esta biblioteca. ¿Ok? Y por aquí, esta otra tiene sobre educación. Vamos a suponer así. Bien. Nosotros como bibliotecarios sabemos bien que hay muchos materiales de sociología que pueden interesar a educación y de educación pueden interesar a economía, ¿no? O de economía a sociales o de economía a educación. Puede haber materiales que estén en sus propias colecciones. Entonces, ¿qué significaría? Que una de estas bibliotecas compra libros, ¿ya? Compra libros, los procesa y los registra en su base de datos, en su catálogo. Entonces, ¿cómo ahorramos o cómo ahorra esta biblioteca de sociales? Simplemente entra a buscar la información, ¿sí? Encuentra títulos que ya tiene esta biblioteca. Como ya tiene, entonces no es necesario catalogarlo. Esta biblioteca no lo va a catalogar. Simplemente lo que va a hacer es copiarse los registros de sus obras,
¿no? De acá, y lo va a llevar a su catálogo. ¿Ya? Igual sucedería con esta, ¿no? Si adquiere o compra libros que le interesan a esta biblioteca de sociales, entonces los va a procesar, pero antes de procesar va a saber si este ya lo tiene procesado. Y en ese caso no va a ser el doble esfuerzo de catalogar, simplemente va a bajar sus fichas, sus registros, lo va a bajar y lo va a implementar en su propio catálogo. ¿Ya? Esa es una manera de hacer cooperación entre una red de bibliotecas y se cooperan. Marc ayuda muchísimo en eso. Otro elemento para no tener gastos. Vamos a suponer que esto es una red de bibliotecas, digamos, de una sola área. ¿Ya? Digamos, todas van a ser sobre la temática de pediatría. Está dentro del área de la salud, de pediatría, etcétera. Entonces, lo que van a hacer, ¿no? Comprando estos materiales, ya acá comprarán, digamos, 300 obras, distintos títulos y autores en pediatría, ¿ya? Y esta otra biblioteca, como también es en pediatría, comprará otras 200 obras que no tiene esta otra biblioteca. No van a duplicar su presupuesto. No van a comprar lo mismo para sus propias bibliotecas, estarían duplicando el presupuesto. Para optimizar el presupuesto, en este caso sus recursos económicos, van a tener que comprar obras que no tienen las otras bibliotecas, ¿no? Y esta otra va a comprar obras que no tienen las otras, y viceversa. Entonces todos van a enriquecer sus colecciones, y lo que lo va a mantener es el enlace de su base de datos, su catálogo común. Entonces, la biblioteca esta, que tiene un usuario, va a consultar en su base de datos. Aquí hay 2 títulos que me interesan, pero esos títulos no lo tiene esta biblioteca, sino lo tiene esta otra de aquí, ¿no? Entonces va a poder consultar o prestarse o hacer intercambio o préstamo interbibliotecario. O el usuario finalmente se va a ir directamente hasta esta biblioteca para poder consultar las obras que ha consultado en el catálogo desde esta otra biblioteca. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, también ayuda más bien, a optimizar los recursos, a prestar mejores servicios. ¿Ya? Y eso es lo rescatable de las bibliotecas cuando trabajan en red. Bien, a eso apunta esto, ¿no? Evita la duplicación de trabajo, ¿no? Muchas bibliotecas pueden usar o aprovechar mejor sus recursos. A eso se refiere este punto. Seguimos. ¿Cuáles son las ventajas? Una de las ventajas fuertes e interesantes de Marc 21 es que tiene la posibilidad del intercambio, como decíamos hace rato, ¿no? Y utilización de recursos ya existentes con pocos o ningún cambio. Pero además pueden bajar registros de una base de datos mediante Internet e incorporarlos a su propia base de datos. ¿Cómo lo hacen eso? Aplicando el Z39.50. Ya, a ver, vamos a ver. Mejor explicar en el gráfico. Volvemos al gráfico. Ya vamos a suponer que esta biblioteca, cualquiera de ellas, tiene registros interesantes en su base de datos, ¿no? Estas otras bibliotecas de aquí abajo, vamos a suponer que no tienen. Han comprado recién obras nuevas, pero que sí las tiene esta otra biblioteca ya registradas hace tiempo. Entonces, lo que van a hacer estas bibliotecas es comunicarse con ese protocolo Z39.50 en línea y van a ingresar a su catálogo de esta. Van a ingresar al catálogo de esta y van a poder bajar sus registros. Al bajar sus registros, los van a incorporar en su propio catálogo. ¿Ya? Eso es lo importante de este intercambio e incorporar registros o bajar registros, como dice acá. Otra ventaja.
Usando el formato MARC 21 se puede tener acceso a programas comerciales disponibles para manejar operaciones de una biblioteca. Ya es lo que les decía al principio y la anterior clase. Ya, al utilizar el formato MARC 21, hay empresas que se dedican, por ejemplo, a diseñar software, aplicaciones, y emplean ciertos formatos que ya existen. Entonces, MARC 21 está disponible con toda la documentación que yo les mencionaba para cualquier empresa de diseño de software lo pueda utilizar. Y al utilizar, va a construir esos programas comerciales y por lo tanto va a poder comercializar su software diseñado para MARC 21. Es más, de hecho, existen muchas empresas en el mundo que se han dedicado, se han especializado en diseñar software, programas, sistemas, basado en el formato MARC 21 para bibliotecas y han empezado a vender. Entonces vendían y muchas bibliotecas las compraban, ¿no? Las han comprado. Hasta ahora sucede eso. Entonces, también es un negocio utilizar MARC 21. Analizando un poquito para ver nuestra realidad, yo les comentaba, por ejemplo, que MARC 21, utilizado o plasmado en el COA, ¿sí? Recién tiene una data de aplicación en nuestro país de, digamos, de un promedio de 10 años atrás. Pero antes de eso, el COA no ha salido, no se publica, no se ha distribuido gratuitamente a ningún lado. No existía, digamos. Pero antes de que no exista el COA, ha habido otras empresas comerciales que se han dedicado a vender. Y no les miento, vendían $50,000, $60,000 el software con MARC, o vendían a veces a las grandes bibliotecas entre $100,000 hasta llegar a $1,000,000. El software de MARC aplicado en cualquier plataforma, ¿no? Y alguien por ahí, en nuestra biblioteca de la UNSA, alguien por ahí, no tengo mucha precisión de qué persona, pero me ha comunicado, me ha mencionado, me ha comentado, me ha chismeado que el MARC, el COA que se ha implementado con MARC 21 en la UNSA, ha estado bordeando el 1,000,000 de bolivianos, ¿no? Como verán ustedes, es tremenda, digamos, la cantidad de recursos que significaría diseñar un software aplicando el MARC 21. ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos? Entre las ventajas de MARC 21 también está ayuda a reducir los costos de catalogación, lo que yo les decía, ¿no? Hace rato. En la red de bibliotecas, unos pueden catalogar y ya tienen todo listo, solamente copian los registros a las otras bibliotecas y todos ganan en ese caso. Bien. Entre las ventajas todavía están la mejora de la eficiencia y estandarización del procesamiento técnico. Esto es muy importante y es la razón por la que todos estos días he estado insistiendo, mencionando, repitiendo, para que tomemos conciencia de la importancia de este software, de este formato, ¿ya? Porque este es el único formato para gestionar bibliotecas que funciona de manera eficiente y aplica normas estandarizadas, ¿no? Y permite además una adecuada profesionalización del bibliotecario, del bibliotecólogo, al manejar esto. Por eso, nosotros como profesionales tenemos que manejarlo, dominarlo, ¿ya? Porque es nuestra esencia, digamos, es una base, es uno de los pilares de nuestra profesión, ¿no es cierto? Es algo que no lo puede hacer ningún archivista, ni los historiadores, ni hablar, están lejos, ¿no? Muy lejos.
abogados, administradores de empresas, nadie lo puede utilizar en MARC, solo nosotros. Por eso nos formamos profesionalmente, técnicamente, en una universidad. ¿Ya? Esa es una de las razones que da la eficiencia y la estandarización. Otro de los puntos claves en ventajas es que hay un mayor control bibliográfico. Es verdad. Si grandes bibliotecas que manejan millones y millones de unidades bibliográficas, ¿no?, de materiales en sus bibliotecas, con el MARC 21 han logrado un control bibliográfico muy eficiente, muy eficaz. Desde los inventarios, desde la selección y adquisición, hasta formular estadísticas, control de inventarios, ¿no?, temas de circulación de préstamos, control de las existencias, ¿no? Entonces, por eso es bien requerido este sistema y ahí están sus ventajas. Bueno, y luego tenemos que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es la depositaria o el depositario oficial de las publicaciones de MARC, ya como una fuente primaria. Ya, es lo que les decía hace ratito. La Biblioteca del Congreso tiene ahí prácticamente toda la documentación referida al MARC, desde sus orígenes. Bien. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Me lo dicen? ¿No hay preguntas? Bueno, seguiremos entonces avanzando. Bien, ahora vamos a entrar a ver la estructura misma de MARC, cómo está estructurado ese formato, qué partes tiene, qué componen al MARC, cuáles son sus principales características que tiene, y cómo ustedes van a poder ver cómo empiezan a utilizar los estándares, las normas, y cómo se realiza una catalogación, pero bastante específica de cada material. Ya, vamos a ir de a poco profundizándonos en esa parte. Cuando hablamos entonces de la estructura del registro MARC 21, hablamos de tres partes. ¿Ya? Dos de ellas son visibles, palpables, lo podemos ver, lo podemos trabajar, lo podemos utilizar, y una, digamos, está detrás del software, ¿no? Detrás del formato, está ahí muy metido con el software y no se puede verlo. ¿Ya? Entonces, en principio, la estructura del registro MARC, de un registro de MARC, es que tiene una parte denominada líder o cabecera. Ya, líder o cabecera. Entonces nosotros vamos a hablar en algún momento de la cabecera, por decirles. Ustedes ya tienen que saber identificar o saber de qué se trata. Obviamente les voy a explicar, ¿no? Y vamos a practicarlo. Por el otro lado, puedo decirles también, ¿no?, del líder, ubiquen el líder, trabajen con líder, practiquen con líder o cabecera. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa o a qué se refiere líder o cabecera? Es la parte superior del formato, ¿no?, del formato o del registro que utilizan MARC. Esta parte es asignada por el programa, está autogenerado, ¿sí? Es decir, tú inicias el MARC, pides un nuevo registro y el sistema automáticamente le ha dado ciertas categorías,
ciertas complementariedades para que tú puedas ratificar o cambiar esas asignaciones. Por eso de ahí viene la palabra autogenerado, se autogenera, ya en esa parte del líder o cabecera. Este autogenerado comprende 24 posiciones iniciales. Ya, vamos a ver vamos a ver, aquí hay un enlace, veamos, líder o cabecera. Aquí está el líder o cabecera. Normalmente esta es una presentación de Mark 21, pero este Mark 21 está en el software Isis Mark, ¿no? En COA es distinto, pero acá en Isis Mark es un ejemplo simplemente, ¿no? Es un ejemplito para identificar dónde está el líder. Líder es toda esta parte que vemos aquí, toda esta franja de la cabecera, por eso se llama cabecera o líder. Ya, vamos a ir señalando. Aquí, por ejemplo, dice líder, ¿no? La palabra líder. Y aquí está. Toda esa franja tiene determinados campos que tienen que ver o identificarse como líder. Y son 5. Vemos o se hace visible 5 campos que se generan al generar un nuevo registro, automáticamente va a aparecer estos. Así. Pero yo tengo la posibilidad de ajustar, ¿ya? Con estas flechas, es decir, por ejemplo, a ver, me va a salir una lista y voy a escoger una de ellas opciones para lo que yo estoy haciendo. Lo propio aquí, ¿no? Con el líder. Este es el líder 5. Si leen ustedes, dice líder 05, ¿no? Puedo hacer cambios. Aquí está el líder 6. También con esta flecha puedo buscar a través de una pequeña lista cuál es la opción que yo elijo, prefiero. Lo propio sucede con el líder 7. Lo mismo sucede con el líder 17. Y finalmente con el líder 18. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere esta parte del líder. ¿Sí? A todo esto. Entonces, si yo pidiera un nuevo registro, me va a salir así con valores, pero si yo tengo que procesar una partitura musical, entonces tengo que definir esta cabecera, ¿no? Esta que es denominada cabecera o líder, toda esta franja, con estas opciones. ¿Ok? En Isis Mark se presenta de esta manera la pantalla. En COA es de otra manera. Igual, entendible, simple, es más, está en español. Esto que ven acá está en inglés. No, allá va a estar en español. Todo bien. Me voy a tratar de volver. Aquí no me deja esta cosita. Ya. Entonces, con esa demostración ya sabemos de qué se trata dentro de la estructura del registro MARC, de qué se trata el líder o cabecera. ¿Ya? Por eso dice acá, parte superior del formato y registro que es asignada por el programa autogenerado. Comprende 24 posiciones. ¿Ya? Posteriormente, en las siguientes láminas, voy a explicar a qué se refieren esas 24 posiciones. Bueno, esa es la parte. Otra parte, dentro de la estructura del registro MARC, se refiere al directorio. Ya el directorio, lo han denominado así directorio porque tiene que ver mucho con el software, con la programación que ha tenido el software al aplicarla en MARC, ¿no? Internamente no se hace visible esta estructura, esta parte de la estructura que es denominado directorio, no se hace visible para el
catalogador, para el bibliotecario que está utilizando el MAC 21. Sin embargo, dice, a ver, parte del registro que comprende bloques de 12 caracteres son campos de control que indican los tags. Los tags son los números de campo, ¿sí? Las etiquetas de un registro y sus ubicaciones. ¿Ves? Es construido por la propia computadora en base a la información proporcionada. ¿Ya? Pero a ver, veamos qué nos muestra este enlace de directorio. El directorio es esta parte, ¿no? Por eso acá dice directorio. ¿Ya? Son un conjunto de campos fijos que no están visibles para el catalogador. Lo que vimos hace rato era esto, líder o cabecera, y están visibles, ¿no es cierto?, cuando piden unos registros. Después, los campos variables están también ahí. Los campos variables, ya les vamos a explicar de qué se trata esa parte. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Tenemos líder, cabecera, directorio. Ya. Y luego están los campos, ¿no? Los campos de datos. Tenemos dos, los campos de datos de longitud fija, aquí en esta parte, y tenemos los campos de datos de longitud variable que están en esta otra parte. Pero iremos explicando. Esta es la teoría, espero que se entienda. Esta teoría, por si acaso, estudiantes, está muy fundamentada en los dos manuales que se les ha proporcionado. ¿Cuándo ha sido eso? Creo que el martes, ¿no es cierto? O miércoles, no me acuerdo. Ya, entonces ustedes ya tienen los dos manuales. Es bueno que lo lean para tener una mejor comprensión de esto que les estoy mostrando. ¿Ok? Es necesario leerlos. Si no leen, compañeros, nos vamos a confundir. Ustedes van a hablar de papas y yo voy a hablar de tomates. Entonces no va a tener sentido. ¿Ya? Por eso es importante la lectura, sobre todo el manual pequeño que tiene, no sé si tiene 50 o algo así de cantidad de páginas. Ya eso lo van a ir leyendo. Y el otro manual tiene más de 700 páginas, si no me acuerdo. Entonces, lo pueden leer ese otro con mucha calma. ¿Ok? Bueno, pero vamos explicando la tercera parte de la estructura del registro MARC. Decíamos, se comprende de dos esta tercera parte. Los campos de longitud fija y los campos de longitud variable. ¿Ya? ¿Qué es campo de datos de longitud variable? Dice, son campos que contienen información importante, pero en forma abreviada. Ejemplo, el campo 08, ¿no? Dentro del MARC, el campo 08, cubre 40 caracteres que contienen información sobre los parámetros de la unidad bibliográfica. Este incluye 3 caracteres que indica el país, ¿no? Por ejemplo. Otro campo sería para el idioma, que tiene 3 caracteres también. Otro código de un carácter es el campo sobre el nivel de audiencia. ¿Ya? Son ejemplos. A ver, veamos sobre este ejemplo del campo 8. ¿Ya? Campos de longitud fija. No, aquí está mencionado el campo 08. ¿Ya? Este campo 08 tiene, vamos a ver, déjenme, son cuántas posiciones. Bueno, ya. Vamos a ver acá. Cada una de estas, de este campo grande que ustedes ven, está dividido en varios subcampos. ¿Ya? Así son pequeñas celditas. Y estas celditas están relacionadas con esta otra descripción. ¿Ya? Estamos hablando de un solo campo, el campo 08. Por ejemplo, aquí dice ingresar la fecha de archivo. Ingrese la fecha de archivo.
Entonces aquí hay una fecha, año, mes, día, son 6 caracteres. Dice 89-11-01, ¿no? Es el primer campo fijo. 6 caracteres, no pueden entrar ni más ni menos. Esos 6 caracteres, la computadora le pone automáticamente año, mes, día. ¿Y dónde está eso? Aquí está, miren. 89 es el año, 11 es el mes, noviembre, 01 es el día. Entonces acá la computadora automáticamente le coloca esta fecha, año, mes, día. Cuando pido un nuevo registro, le coloca una fecha. El siguiente dice, registre el estatus de la publicación, ¿no? La fecha de la publicación. Estatus de la publicación, ¿no? Es más o menos como un código. Y aquí está el código S, es una S pequeña. Y aquí está la S pequeña, ¿no? Con ese ya es un 7º carácter que se registra. Más abajo está date 1, fecha 1 y fecha 2, ¿no? La fecha 1 se refiere al año, dice 4 caracteres, ¿no? 1990 está registrado y aquí está 1990. Está registrado, 4 caracteres. Fecha 1. Si hubiera fecha 2 se colocaría, entonces ahí se respetan los 4 espacios vacíos que están acá. Bien, aparentemente es un poquito complejo eso, ya, pero hay una relación. Aquí está un ejemplo de lo que es un campo de longitud fija, ¿no? Tiene bien distribuido los datos que deben entrar, cada carácter en cada una de las celdas. Y todo eso hace un campo solamente, el campo 08. En fin, esta lista de parámetros, eso es lo que son parámetros para definir antes de llenar la publicación. ¿Ya? Bueno. No sé si se habrá entendido bien, pero yo estoy haciendo mi máximo esfuerzo para explicar lo mejor que se pueda. Bien, veremos este otro campo ahora que dice campo de datos, campos de datos de longitud variable. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Dice, son los campos diversos para la catalogación de los distintos datos e información bibliográfica. Ejemplo, el campo 100 se refiere al autor personal. Y sabemos bien, ¿no es cierto? Cuando tú vas a registrar un autor personal, Juan Pérez, vamos a suponer que tiene 15 caracteres ese nombre, Juan Pérez, se registra en el campo 100, Pérez, Juan. Pero ¿qué tal si aparece otra obra donde está Juan Pérez Gómez, que es el mismo autor? Entonces registro en el campo 100, Pérez Gómez, Juan. La diferencia entre este último y el primero que acabo de mencionarles es que sus datos, sus caracteres, la cantidad de caracteres es variable. ¿Entienden? Porque hay apellidos largos, hay apellidos, mejor dicho, hay autores con nombres largos, hay autores con 2 apellidos, 3 nombres, hay autores que tienen un apellido solamente y 2 nombres, hay autores que tienen 2 nombres, 2 apellidos, 2 nombres, como es el caso de los bolivianos, ¿no? Todos tenemos 2 nombres y 2 apellidos, ¿no? Hay autores que tienen un nombre y 2 apellidos, en fin. Entonces, como varía tanto, ¿no?, las características de los nombres de autores, entonces estos se registran en un campo que tiene esa longitud variable. A eso se refiere, variable. ¿Ya? Otro ejemplo de campo de longitud variable es el campo 245, donde se registra el título y la mención de responsabilidad. ¿Ya? En el campo 245 del MARC se debe registrar el título de la obra. Y ustedes saben, hay títulos largos, hay cortos, hay con subtítulos, hay títulos de 2 palabras, hay títulos de 30 palabras, en fin.
varía, ¿no es cierto? La longitud de sus caracteres varía. Entonces, por eso es un campo de longitud variable, ¿no? Ahí están los dos ejemplos. En cambio, en los campos de longitud fija, si el campo te dice que registres 3 caracteres, tienes que registrar los 3 caracteres. Ni uno menos, ni uno más. Los 3, ¿no? Ejemplos decíamos, aquí está. Por ejemplo, 3 caracteres para registrar el país. ¿Se acuerdan que en el ILDBI registrábamos Bolivia como BO, ¿no? Aplicando la norma ISO de país. Para Perú aplicamos el PE, pero aquí en MARC la norma ya es otra, ya no es ISO, sino es la norma ANSI, se llama así, ANSI, que tiene 3 caracteres la norma de cada país, 3 caracteres. Y de Bolivia es BOL, ¿ya? De Estados Unidos es USA. En fin, entonces ya se aplica otra normativa para países, pero esta normativa comprende 3 caracteres, ¿no? Ese es un ejemplo para los campos de longitud fija. Otro ejemplo de campo de longitud fija es para los campos para registrar idiomas, ¿no? Los idiomas que utiliza MARC son las normas de ANSI también, denominadas ANSI, para 3 países, 3 caracteres. Es decir, las normas utilizan 3 caracteres, las normas de idiomas utilizan 3 caracteres. ¿Ya? Está ahí en el MARC, se va a ver una lista, se va a desplegar una lista, ¿no? En fin, hay varios campos y subcampos que utilizan información de longitud fija e información de longitud variable. ¿Ok? Sin embargo, campos de longitud variable, veamos a ver campos diversos, dice, veamos qué hay de muestrita. Aquí, por ejemplo, están los campos variables, este es el rótulo. Todos estos campos, desde el ISBN, está con la flecha verde, hasta coautor de congreso, son campos de longitud variable. Por ejemplo, a ver, el autor personal, hemos hablado hace rato. El título uniforme, el título propiamente dicho, el título variable, edición, el pie de imprenta, la descripción física, el título de la serie, los campos de notas general, notas de tesis, notas de contenido, materia general, materia local, coautor personal, en fin, mire, no solo estos campos, sino muchos más, son campos de longitud variable, donde la información puede registrarse, pero que es variable en su longitud. ¿Ya? El directorio de campos de longitud fija es el datos fijos que llaman acá, ¿no? Es un campo. Bien, poco a poco vamos descifrando, mostrando un poquito la complejidad que tiene MARC, ¿no? La relativa complejidad que tiene MARC. No es nada raro, así que eso se va a ir reiterando y ustedes se van a ir acostumbrando a entenderlo y a comprenderlo mejor, ¿no? También con la ayuda del manual. Bien, hasta aquí estaríamos viendo, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Adelante, por favor. A ver, no hay preguntas. Están como 54 estudiantes y no hay preguntas. Buenas noches, hola Marlene. Sí, adelante. Licenciado, disculpe, sobre este tema de
las ventajas del Mark 21. No le he comprendido bien, me estoy un poco dispersa, creo, porque ha explicado usted incluso con unas imágenes donde dice evita la duplicación de ítems. Por ejemplo, le digo yo, si yo, Marlene, tengo mi biblioteca, una serie de ítems a a las cuales voy a usar la biblioteca, digamos, de mi compañera Chile. Mm. Em, Les sirven. Yo, o sea, esa parte no lo entendí. Yo puedo decir, si viene un usuario, me dice, necesito tal libro tal bibliografía. Entonces yo no tengo y le digo que Chile comparte esa información conmigo de lo que a mí me falta, ella tiene, o le tengo que mandar a mi usuario, ve a la biblioteca de Chile. Esa parte no lo he comprendido bien, licenciado. Por favor. Ok, vamos a repetir, a ver, volviendo a las láminas. ¿Dónde está? Uy, me ha pasado, están por acá el enlace. Esperen un ratito, sacaré el lapicero y luego... Ya, estábamos hablando de esta red de bibliotecas. Ya, les decía que se pueden hacer múltiples tareas para un mejor trabajo cooperativo entre las unidades de información. Mucho más y mejor va a resultar cuando estas bibliotecas están enlazadas mediante línea, ¿no? Están en línea, digamos, comunicadas en línea y forman un solo catálogo colectivo. Ya, el catálogo colectivo puede ser este. ¿Ya? Ahora bien, yo les decía, cada biblioteca, ustedes saben, si han visitado bibliotecas se van a dar cuenta, cada biblioteca tiene su propia administración, ¿no? Tiene su propio fondo bibliográfico, sus propios usuarios, su personal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tienen un fondo bibliográfico, una colección, ¿ya? Ellos van a prestar servicios a sus usuarios presenciales, ¿no? Eso es normal, es cotidiano. Pero, ¿qué sucede si en esta biblioteca tengo colecciones que me interesa ya que se difundan? Entonces, vamos a suponer que esto está en la ciudad del Alto, ¿ya? Y esta otra biblioteca de acá está no sé, en la zona sur de La Paz, ¿no? Igual, tienen su propia colección personal, etcétera, etcétera. Entonces, un usuario que vive en la zona sur se va a acercar y consultar su catálogo aquí. Ya no solo va a consultar su propio catálogo de esta biblioteca, sino va a consultar también el catálogo que está acá, el colectivo. Y cuando hablamos de este catálogo colectivo, significa que todas estas bibliotecas están alimentando este catálogo colectivo. ¿Sí? Va a ir creciendo. Entonces el usuario va a entrar, va a consultar el catálogo de la biblioteca, en principio, y después consultará el catálogo de todas las bibliotecas que están en la red. ¿No es cierto? Entonces va a encontrar temas que le interesa. Entonces tiene dos opciones. Una, que este usuario se puede ir directamente hasta la ciudad del Alto, ¿no es cierto? Ir allá a prestarse el material, etcétera. ¿Sí? O lo otro, si está digitalizado el material, lo va a poder consultar en su propia biblioteca, aquí mismo en la ciudad del Alto. ¿Ya? Bien, esa es una tarea. La otra tarea es que entre esas dos bibliotecas pueden intercambiar, hacer el préstamo interbibliotecario, ¿no? De varias colecciones. Por ejemplo, puede decir, ¿sabe qué?
tengo estas dos títulos que me interesan, pero no está aquí en esta biblioteca, sino está en la biblioteca qué sé yo, de la zona sur. Entonces el bibliotecario le puede decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a prestarlo, vas a tener la próxima semana aquí. Me voy a hacer el préstamo interbibliotecario con esa biblioteca. ¿Ya? Entonces, sirve en ese sentido. Entonces, el usuario es el principal beneficiado. ¿Ya? El otro ejemplo que les ponía es que si esta biblioteca va a comprar varios títulos, ¿sí?, va a tener que consultar el catálogo colectivo, va a consultar, así, bueno, sí, aquí tenemos 5 títulos que yo quería comprar, pero ahora que ya existen, no los voy a comprar. Compraré otros nuevos que no existen en ningún lado. Entonces así voy a ir alimentando mi colección. ¿Sí? Pero como ya están registrados, entonces todas las bibliotecas van a poder consultar ese material registrado y no lo van a poder comprar porque ya está registrado. Entonces eso garantiza de que estas bibliotecas van a ir comprando otros títulos que no existen en el catálogo general y obviamente se enriquecen las bibliotecas, se enriquecen los servicios y todos ganan. Su presupuesto se va a ejecutar mejor, ¿no? Va a ser racionalmente, inteligentemente invertido su presupuesto para obras mucho más interesantes o importantes.